Los bienes por los que un día los griegos arriesgaron su vida son también todavía hoy los valores supremos de la humanidad occidental. Que la cultura griega, en plena libertad, en el interior y en el exterior, pudiera elevarse a esas creaciones que el occidente admira, como los modelos clásicos sin par en el arte figurativo, en el drama, la filosofía y la historiografía, eso se lo debe a Europa a los combatientes de Salamina y de Platea, a Temístocles, no menos que a Pausanias. Los griegos no defendieron solamente la libertad política, sino también la independencia espiritual del hombre occidental. Y si nosotros hoy nos sentimos hombres libres que piensan, ellos crearon las condiciones previas para ello. Esta frase del historiador alemán Hermann Beckton expresa la importancia histórica de la victoria de los griegos sobre el imperio persa. Con este triunfo, Grecia entraría en su edad de oro, por la puerta grande de la historia, en un período de extraordinaria brillantez y originalidad única, desarrollando una cultura que seduce a vivir. Ya los presocráticos tenían una exigencia en su propia originalidad, donde cada nueva idea, cada nueva tesis tenía que ser distinta e innovadora. También crearían un valor de belleza que sigue operativo hoy en día, que trascendió los siglos, que hoy en día, cuando la contemplamos, nos perturba, nos conmueve. Los cánones de armonía, de simetría, de elegancia, su vinculación de la belleza con la juventud, con la fuerza y con el movimiento, nos conmueve, nos emociona. En las esculturas podemos ver la piedra hecha carne. Atenas poseía todas las condiciones para convertirse en la capital cultural del mundo antiguo. Mercaderías y metales preciosos afluían a ella, así como hombres de todos los pueblos, civilizaciones y culturas. Nacería así la época de Pericles, de Esquilo, de Sófocles, de Eurípides, de Fidias, de Sócrates, de Platón y de Aristóteles. Una cultura que en pocos siglos le daría a la humanidad lo que otras naciones jamás le dieron en milenios. Los griegos mirarían hacia el interior para desarrollar la autonomía, para encontrar aquellas normas que nos rigen y así poder gobernarnos, sin la tutela de una religión, de un contexto cultural o de una tradición, dando así paso a un nuevo concepto de humanidad. La democracia se construyó sobre el concepto de libertad individual e igualdad que crearon los griegos. Pero las dos peores faltas que podía cometer un hombre para los griegos serían la dependencia y la ignorancia. Los atenienses, como cuenta Heródoto, rechazaron la propuesta de la alianza de Mardonio antes de la batalla de Platea, diciéndole a los espartanos que no les era posible traicionar el espíritu griego que se manifestaba en un origen y en una lengua común, en el sentimiento común de lo sagrado, así como en la comunidad de las costumbres. Aunque la respuesta recogida por Heródoto haya sido verídica o no, da cuenta de la conciencia que ya tenían los griegos de dichos factores en la época. Atenas fue la ciudad que comprendió perfectamente el sentido de la lucha por la libertad. Como diría Beckton, estas guerras no solo significaron una lucha por la libertad y la existencia material de los griegos, que de sobrevivir sabían perfectamente que se enfrentaban a la deportación y a la esclavitud. Se trató también de la lucha por la libertad en el exterior y en el interior, de la dignidad humana, de la autonomía de Estado, en una palabra, de todo lo que ha dado valor y plenitud a la vida de los griegos. Durante un siglo y medio ningún extranjero pisaría suelo griego. Mícala fue para los jonios la señal ante la cual se rebelaron una vez más frente al poder de los persas. En todas partes expulsaron a los tiranos y a las débiles guarniciones persas que no pusieron demasiada resistencia. Pero contra los persas se siguió combatiendo durante décadas, pero los teatros de operaciones de la guerra se alejaban cada vez más hacia el este. Pasaron 30 años desde Platea y Mícala hasta que las guerras médicas no concluyeron con el Tratado de la Paz de Calias. Los griegos de Jonia, con el fin de no
quedar a merced de la venganza de los persas, solicitaron a Esparta como potencia hegemónica su admisión en la alianza griega. Los espartanos, con clara comprensión de sus posibilidades políticas, no aceptaron la inclusión. Es más, invitaron a los jonios a trasladarse a Grecia, a las ciudades que se habían unido a los persas, algo que hubiese sido prácticamente irrealizable. Solo fueron admitidas en la alianza las islas de Lesbos, Quíos y Samos. Pero Atenas celebró separadamente tratados de alianza con algunas comunidades de Jonia y del Helesponto también, alianzas que constituyen el germen de lo que posteriormente se conocería como la Primera Liga Marítima Ática. Los persas continuaron ejerciendo una gran influencia sobre la política de Grecia, tanto en las disputas civiles como en las rivalidades entre los distintos estados griegos, favoreciendo unas veces a unos y otras a otros, acogiendo a desterrados y a soldados de fortuna, como los atenienses Temístocles, Alcibíades, a Genofonte y a los espartanos Lisandro y Agesilao. Persia tenía un atractivo especial para los espartanos desafectados, a los codiciosos o a los desterrados, no solo porque les ofrecía una vida de lujo que jamás habían conocido, sino también por la existencia de ciertas similitudes en su estructura social. Tanto Persia como Esparta eran sociedades clasistas, estables y jerárquicas, en donde la movilidad social resultaba prácticamente imposible. Ambas sociedades dependían de la explotación económica de grandes cantidades de personas por una clase selecta de individuos, que a su vez se veía obligada a llevar una vida de corte militar con el fin de perpetuar el sistema. Según Heródoto, tras derrotar a los persas en Platea, Pausanias, al ver la riqueza del campamento de Mardonio, que refulgía por el oro, la plata y los tapices bordados, ordenó a los panaderos y cocineros de Mardonio a que prepararan un banquete de la misma manera que la preparaban habitualmente. Cuando estos cumplieron lo ordenado, Pausanias, a la vista de los lechos dorados y plateados cubiertos de ricos tapices, de las mesas cubiertas de oro y plata y de los suntuosos preparativos del banquete, se quedó atónito ante el lujo desplegado, y para hacer una broma, ordenó a sus propios sirvientes que hicieran un banquete al estilo espartano. Cuando ambos estuvieron preparados, llamó a los generales griegos, a quienes les dijo: «Griegos, el motivo por el que los he convocado es que quiero mostrarles la insensatez del persa, quien, a pesar de disponer de semejantes recursos, nos atacó para despojarnos de los nuestros, que son tan míseros». En el último párrafo de su obra, Heródoto cuenta que Ciro el Grande, había sido incitado por sus propios generales para abandonar su país y ocupar uno mejor. Ciro no se extrañó de la propuesta y les autorizó a hacerlo, pero al mismo tiempo les aconsejó que se prepararan para no seguir mandando sobre otras naciones, sino que se preparen para ser mandados por otros, pues en terrenos apacibles suelen nacer hombres apacibles, ya que un mismo país no puede producir frutos admirables y hombres valerosos para la guerra. Los persas, entonces, reconocieron que Ciro tenía razón y se retiraron, convencidos por el criterio de su monarca, y prefirieron mandar, aunque habitaran un país infecundo, a cultivar un terreno llano y ser esclavos de otro. Desde los albores de la civilización, la tierra, lo tónico, ha tenido una importancia fundamental en el desarrollo de los pueblos. Como ya vimos, el elemento tónico aparece en la mitología griega, así como en el Génesis del Antiguo Testamento. El hombre es creado de la tierra. Y como vimos en el primer capítulo, la tierra y la geografía determinaron la alimentación, el carácter y el desarrollo del pueblo griego. El hecho de que los griegos vivieran en valles aislados, cercados por montañas, en islas, en islotes, donde los traslados y la comunicación entre comunidades era difícil, fue un elemento determinante para la independencia y la autonomía de las polis,
para poder buscar sus propias normas. Fue una clave para el desarrollo de la libertad. Probablemente la propia geografía determinó también el estilo de guerra entre los griegos, que por las condiciones del terreno los obligaba a los enfrentamientos cuerpo a cuerpo, lo que los llevó a desarrollar una armadura pesada propia para este tipo de combate, que fue lo que les permitió imponerse a los persas por tierra. Con el diezmo del botín obtenido de los persas, los aliados erigieron en Delfos un monumento compuesto por 3 serpientes de bronce entrelazadas, sobre las cuales se inscribieron el nombre de los 31 estados que participaron en la batalla de Salamina. Varios siglos después, el emperador romano Constantino trasladó este importante monumento a Constantinopla, donde hasta el día de hoy sigue en pie en la plaza actual del centro de Estambul llamada el Hipódromo. Otra parte del botín, los griegos la consagraron a la estatua de Zeus de Olimpia, hecha de bronce, que medía unos 4,5 metros de altura, y otra para Poseidón, que ubicaron en el estrecho de Corinto, de unos 3 metros de altura. Los griegos acordaron que en adelante el suelo de Platea debía considerarse sagrado, y se lo dedicaron al Zeus Libertador, en agradecimiento por la victoria sobre Persia. Los atenienses celebrarían posteriormente, en épocas de Pericles, su triunfo sobre los persas en el relieve escultórico del Partenón. Y estos frisos del Partenón, hoy en día, reposan injustamente en el Museo Británico del Reino Unido. Los atenienses también construirían en la Sagrada Acrópolis el templo de Erecteo, un rey mítico de la ciudad, edificio conocido como el Erecteion, dedicado a dicho rey, así como a Poseidón y a Atena Polias, que quiere decir Atena protectora. En sus columnas, en las columnas de este templo, fueron esculpidas unas mujeres vestidas de estola, que son las que lucen en la foto de la portada de este capítulo. Según un relato de Vitruvio, la ciudad de Caries, en el Peloponeso, conspiró contra los persas en contra de los griegos. Una vez expulsados los invasores, los aliados arrasaron la ciudad. Los hombres fueron exterminados y las mujeres fueron esclavizadas. Y para que nunca nadie olvidara la traición, las mujeres fueron esculpidas en las columnas, siendo condenadas durante toda la eternidad a soportar sobre sus cabezas el peso del templo. Quedaba ahora ajustar las cuentas con Tebas, el baluarte de los persas en suelo griego. Los aliados exigieron la entrega de los líderes tebanos, pero al negarse estos, los griegos asediaron la ciudad de Tebas y comenzaron a devastar el territorio circundante, arrasando con los campos y talando los árboles. Los tebanos, protegidos por sus poderosas murallas, finalmente entregaron a sus líderes, que pensaron que iban a tener un juicio justo. Pero cuando Pausanias los tuvo en su poder, los condujo hasta Corinto y sin sentencia los ejecutó. Tucídides cuenta que cuando los atenienses empezaron a reconstruir las murallas que habían sido demolidas por los persas, los miembros de la Liga del Peloponeso, inquietos por el tamaño de la flota de los atenienses y por el valor demostrado por estos en la guerra, presionaron a los espartanos para que enviaran una embajada a Atenas con el fin de persuadir a sus habitantes de que dejaran de fortificar la ciudad, esgrimiendo el argumento de que si los persas decidían volver, podían utilizar la ciudad amurallada de Atenas como base de sus operaciones. Es más, los espartanos propusieron que fuera del Peloponeso ninguna ciudad debía tener murallas, e invitaron incluso a los atenienses a que los ayudaran a demoler las fortificaciones de todas las ciudades no peloponesas a fin de proteger mejor a Grecia de los persas. Naturalmente, los atenienses consideraron esta línea de pensamiento muy poco convincente y continuaron la reconstrucción de sus murallas. Según se dice, Temístocles se dedicó a dar largas a los espartanos con falsas protestas hasta que las fortificaciones estuvieron concluidas. Temístocles defendía la rivalidad con Esparta y el desarrollo de la democracia, mientras que Simón, el hijo de Milcíades, uno de los héroes de Maratón,
era favorable a los lacedemonios y se oponía a una mayor democratización. El oráculo de Delfos poseía un consejo, conocido como la anfictonía, encargado de administrarlo, que juzgaba los delitos, pero que además también organizaba los juegos píticos. Los espartanos comenzaron a reclamar la exclusión de todos los miembros cuyos estados no habían participado en la lucha contra los persas. Pero una vez más, Temístocles se opuso a la propuesta y salvó a la anfictonía. Las diferencias iban en aumento. Algunos veían en Esparta un aliado natural, ya que recordaban que habían expulsado a los Pisistrátidas, pero otros también recordaban que habían ayudado a Iságoras en su lucha contra Clístenes. Pero otros también recordaban a Leónidas, que en compañía de sus valerosos soldados habían permitido a Lática ganar tiempo en las Termópilas y le demostraron a los persas que los griegos estaban dispuestos a sacrificar su vida por la libertad de Grecia. Y en la conciencia colectiva del pueblo, la unión de Atenas y Esparta había desempeñado un papel muy importante en la derrota de Persia, aunque naturalmente Temístocles no veía las cosas de esa forma. Es posible, según algunos historiadores, que en las vísperas de la batalla naval de Salamina, los espartanos quisieran realmente huir del estrecho, y que Temístocles haya forzado la batalla obligando a los espartanos a luchar, informando a Jerjes de su huida. Pausanias, tras las guerras, inició una política de acercamiento a los persas, con la devolución de prisioneros nobles y el compromiso de matrimonio con una hija de Megabates, sátrapa y hombre de confianza de Jerjes. Estos hechos y la adopción por su parte de costumbres persas provocaron su destitución. En una primera instancia fue acusado de medismo, pero se lo declaró inocente y regresó a Asia Menor. Pero tras la traición de uno de sus mensajeros, fue llamado a Esparta, donde fue acusado nuevamente de conspirar con los persas. Tucídides cuenta que cuando Pausanias iba a ser detenido por la calle, al fijarse en la cara de uno de los éforos que se acercaba, comprendió de qué iba, y que, luego de que otro, por amistad, le alertó con un imperceptible movimiento de cabeza, se dirigió a todo correr hacia un santuario, donde se refugió. Primero, los éforos quedaron atrás en la persecución, pero después quitaron el techo del edificio y, cuidando de que estuviera adentro, lo encerraron y tapiaron las puertas, sitiándolo, y lo redujeron por hambre. Cuando estaba a punto de espiar en aquella situación dentro del edificio, se dieron cuenta y lo sacaron del templo todavía con vida, y una vez que estuvo afuera, murió al instante. El trato que los atenienses le depararían a su héroe no sería muy distinto. Una vez consumados los hechos, los generales y almirantes griegos se reunieron para decidir entre todos quién había sido el mayor artífice de la victoria y recompensarlo. Y cada uno dio 2 votos, uno a sí mismo y el otro a Temístocles. Temístocles es recordado como una de las figuras que con su actuación personal decidió el curso de la historia de Atenas, de Grecia y del mundo antiguo. Al parecer, Temístocles no provenía de una familia ilustre. Según Plutarco, en su obra Vidas Paralelas, su padre fue un tal Neocles, un ciudadano poco destacado, y su madre, una mujer no ateniense, tal vez tracia o caria. Ese origen humilde pudo suponer un obstáculo en aquella democracia en la que incluso los líderes populares como Milcíades, Clístenes, Simono o Pericles provenían de familias de reconocida estirpe. Pero desde muy joven Temístocles se abrió camino gracias a su carácter impetuoso, su ambición y su total dedicación a la política. Por su empeñado amor a la ciudad y su terca vehemencia, pronto logró liderar la opinión del pueblo. Tal vez no tenía una educación muy refinada, pero resultaba un orador convincente y de ideas efectivas. Plutarco recoge una anécdota según la cual, cuando alguien le reprochó su limitada educación, Temístocles le contestó que él no era un experto en afinar una lira o tocar un arpa, pero sí
en tomar una ciudad pequeña y sin gloria y convertirla en una grande y famosa. A su vez, en la cada vez más democrática Atenas, eran numerosos los ciudadanos que aborrecían a Temístocles por su excesiva influencia, y muchos les envidiaban su prestigio y temían su caudillaje. Su carácter le había traído la enemistad de los conservadores. Frente a él había surgido un político más atractivo y popular, Simón, hijo de Milcíades, que propugnaba la amistad con Esparta y no la hostilidad y el recelo continuo, como Temístocles sostenía en estos años. La personalidad de Temístocles era muy fuerte, y sus enemigos sacaron partido de esto, así también como de su afán de haber reconocido sus méritos, y lo hicieron víctima del ostracismo hacia el año 471 a.C. La estrategia de Pericles hubiera sido imposible sin la herencia democrática de Temístocles. Indudablemente, fue una de las figuras claves de la historia de Grecia antigua, y a la par, un demócrata enérgico, de merecida gloria y de sorprendente final trágico. A Temístocles lo retrata muy bien el historiador estadounidense Barry Strauss, cuando dice: Temístocles fue un hombre brillante, con visión de futuro, creativo, incansable, magnánimo, apasionado y elocuente. Y a pesar de todas esas cualidades, es también cierto que a lo largo de su carrera mintió, embaucó, soltó alguna bravuconada y amenazó. Se apropió de ideas de otros, manipuló la religión, aceptó sobornos y extorsionó a cambio de protección, difundió calumnias, injurió y buscó venganza. Y al final terminó sus días acusado de traición. Temístocles no fue un santo, sin duda, pero ningún santo podría haber salvado a los griegos. En su destierro, Temístocles buscó refugio en Argos, el acérrimo rival de Esparta, donde impulsó la tendencia democrática y fortaleció la rivalidad contra Esparta, lo cual molestó naturalmente a los espartanos, quienes lo acusaron de conspirar en secreto, teniendo como cómplice al exiliado Pausanias, a favor del imperio persa, y adujeron como prueba ciertas cartas comprometedoras. Los espartanos aportaron pruebas a los atenienses que presuntamente demostraban que Pausanias y él mantenían correspondencia desleal con el rey de Persia. Con toda verosimilitud, Pausanias era culpable y Temístocles inocente. Pero cuando los atenienses lo llamaron para que volviera de Argos y se sometiera a juicio en Atenas, él se dio cuenta de que ya no había lugar alguno para él donde refugiarse. En Atenas, en su propia ausencia, fue juzgado, acusado de medismo y condenado a muerte. Víctima de tan tremendo abuso judicial, Temístocles decidió solicitar amparo al mismo rey de Persia. En ese entonces Jerjes ya había fallecido, y su sucesor, Artajerjes I, aceptó la petición y lo admitió con honores en sus dominios, nombrándolo gobernador de la antigua ciudad de Magnesia del Meandro, en Asia Menor, así como otros pequeños dominios. En Magnesia murió hacia el año 459 a.C., a sus 65 años de edad. Según la versión que recoge Plutarco, se suicidó con veneno. Tal vez se dio muerte al no poder, o quizás al no querer, cumplir con su promesa dada a Artajerjes de ayudar a los persas a conquistar tierras griegas. Dos monumentos fúnebres recordaban su gloria, uno en la ciudad de Magnesia y otro en Atenas, cerca del Pireo, donde algunos creen que sus amigos llevaron sus cenizas en secreto. Cavafis, en el siglo XX, le dedicó el siguiente poema: «Ay, qué desgracia, aunque estás hecho para obras hermosas e importantes, ni estímulo ni éxito te depara el destino. Ordinarias costumbres deberían arraigarte, ya la insignificancia, ya la desidia. Y qué terrible el día en que te rindes, el día en que te cansas y te rindes, y emprendes tu camino hacia Susa, y te presentas ante el rey Artajerjes, quien te recibe en su corte, complacido, y te ofrece satrapías y esas cosas, y tú las aceptas con desesperanza, todas esas cosas que no quieres.
Tu alma anhela otras cosas, llora por algo más. El elogio del pueblo y los sofistas, los inestimables, bien hecho, ganados con esfuerzo, el ágora, el teatro y los laureles. Eso, ¿cómo podría dártelo Artajerjes? ¿Encontrarás lo que amas en una satrapía? Y sin eso que amas, ¿qué vida llevarías?